¿Cómo compartes la palabra de Dios? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino, la gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, y crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, a mí me parece muy interesante esto que el Señor Jesús nos dice, porque nos lleva también a comprender, yo diría, el proceso espiritual que cada uno de nosotros vivimos y también el proceso espiritual que mucha gente vive. Yo, en lo particular, ciertamente, en cuanto católico, no solamente desde que soy sacerdote, sino desde cuando era laico. Bueno, cuando comencé a escuchar la palabra de Dios y descubrí que tenía un gusto por ella y tenía sed de conocerla, y luego pues me invitaron a predicarla, bueno, a compartirla. Entonces, pues, en primer lugar decía, yo me tardé mi tiempecito, como luego decimos, para que me cayera el 20. Durante años fui como esa tierra del camino dura que la palabra no entra, no penetra. De los que quizás iba a misa de vez en cuando. No era malo, por gracia de Dios. Podría haber cometido muchas cosas y Dios me libró. Luego, bueno, también están aquellos en donde me ha tocado ver en donde algunas personas llegan para formar parte de un grupo y tienen tantos problemas que pues nomás no buscan, quieren creer, pero no pueden. De tal manera que dice uno, es una gracia de Dios el que yo escuche la palabra de Dios y que incluso teniendo muchos problemas, pueda entender que el que puede quitar esas piedras es Cristo. Y yo le entregué entonces mi vida. Pero hay quien no da ese paso. Quizás llegaron a un grupo buscando una ayuda económica, un cargo social, que alguien les hiciera caso,
quizás en el caso de jóvenes buscando novio, novia, en fin. Luego, pues yo me atrevería a decir, no fue mi caso y de eso le doy gracias a Dios, lo cual no significa que yo no hubiera llegado también con graves problemas, como Pablo que llega con mucho odio y con mucho resentimiento, pero que abre su palabra, su corazón a la palabra de Dios, y entonces comienza a cambiar y a transformarse y a quitar todo aquello que estorba con la ayuda de Dios. Bien, pues hay algunos en donde luego los problemas de la vida, sí, se entusiasma mucho, pero luego decimos, esta es flor de un día, ¿no? A todo le dice que sí y no es constante y luego se va y luego pues ya tiene un nuevo problema, en fin. Para mí lo importante es de que el Señor a nadie juzga, a nadie rechaza, a todos nos da las posibilidades de conocer su palabra. Por eso dice, el que tenga oídos, que oiga a él, el que tenga ojos para ver, que vea. Es curioso que diga que esto se dice en parábolas para que algunos no crean o no lo entiendan. Ciertamente llegará su momento en donde el que persevera alcanza, así decimos. Me ha gustado una expresión que habla de la inteligencia espiritual. Así como hablamos de la inteligencia que podríamos decir matemática, también está esto que podríamos llamar la inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia espiritual significa desarrollar habilidades, capacidades en base a un interés que nosotros tenemos. Ojalá también nosotros tengamos interés en conocer la palabra de Dios. En este mes de la Biblia, ojalá tú todos los días pues tengas un misalito por lo menos y leas la lectura del día y cuando participas en misa pues ya tengas una idea de lo que se te va a anunciar, pero porque hiciste silencio, porque escuchaste la voz de Dios, porque la meditaste y en eso pues poco a poco irás teniendo mayor gusto por la palabra de Dios y la podrás ir entendiendo. La inteligencia espiritual, yo diría, es ponernos en una meta, en un camino. Me comprometo a querer escuchar la palabra de Dios. Me comprometo a profundizar en el Evangelio y en las enseñanzas de Cristo y del Antiguo Testamento y ordeno mi vida. La inteligencia espiritual implica también una disciplina, ¿sí? Conozco gente que vive este camino y dice, Padre, yo quiero confesarme. Hace tiempo que no confieso, pero quiero comenzar un camino. Y maravilloso cuando además perseveran. Y de esa manera, entonces, esa inteligencia espiritual lo que hace es de que yo tenga con claridad que Jesús es el Señor, que Él tiene un destino para mí, un camino que yo debo de seguir y una meta que es el cielo. Y entonces, pues, me entrego al amor de Dios y persevero. Porque también esta inteligencia espiritual, al tiempo que voy descubriendo y me voy animando y voy creciendo más y más y más en el conocimiento de la palabra de Dios, no es para un día. No es para una semana, no es para un mes, no es para un año. Es para toda la vida. Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y entonces, si tú me dices, si yo te dijera que hoy tengo 68 y voy a poner que a los 22 acepté a Cristo en mi corazón, bueno, pues llevo 44 años en donde he tenido problemas, dificultades. En aquel entonces todavía no entraba al seminario, he tenido tentaciones, he tenido fallas, he tenido pecados, se me ha muerto gente que yo quiero, he vivido injusticias y bueno, ¿por qué persevero? Porque sigo un camino. Así se llamaban los cristianos, fue el primer nombre que les dieron, los seguidores del camino, porque sigo a Cristo. Porque tengo una meta, llegar al Padre, porque me anima el Espíritu Santo. Yo ya les he comentado, cuando yo digo me anima, cuando digo tengo, es porque tú tienes un camino a recorrer. Porque
tienes una meta, es el Padre, porque te guía el Espíritu Santo. Y Él ilumina tu mente y tu corazón. Acabamos de celebrar a Teresa de Calcuta el día 5 de septiembre. Para mí, ¿quién es Cristo? El camino para ser seguido, la vida para ser vivida, la palabra para ser proclamada. Es mi Dios, es mi todo. Sí, querido amigo, hoy deja que la palabra de Dios se asiente en tu corazón. Y algo que también no he mencionado, pero que es muy importante, para que el reino de Dios crezca en tu corazón, la inteligencia espiritual, para que el reino de Dios sea más pleno en ti, tienes que trabajar. Tienes que trabajar la parcela que se te ha dado, tienes que compartir el evangelio, tienes que tener buenas obras. Y entonces, en la medida en que estás haciendo el bien, te sientes a gusto. Dice el profeta, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Cuando me preguntan cómo surgió mi vocación, yo les decía, pues es que me dieron una Biblia, me pidieron que hablara sobre ella, y entonces me di cuenta que las palabras que yo decía ayudaban a otros. Eso me entusiasmó, pero que las palabras que yo leía iban cambiando mi vida. Pues anuncia a Cristo, siembra la palabra, en primer lugar, sé buena tierra. Deja que el sembrador, que es Cristo, deje caer la semilla de su palabra en tu corazón. Pero también tú asume la tarea y el compromiso de ser sembrador. El mundo necesita hoy también de evangelizadores con la palabra y con el testimonio. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.